Dicen que la Fórmula 1 no perdona, pero en 2007, el deporte se reinventó por completo en una sola tarde. Bienvenidos al Gran Premio de Australia 2007, el amanecer de una nueva era sin Michael Schumacher en la parrilla. Pero no solo cambiaron los pilotos, también las reglas del juego. Michelin se marchó y Bridgestone se quedó como único proveedor de neumáticos para todos. Además, se estrenó una norma vital. Ahora es obligatorio usar los dos compuestos de neumáticos durante la carrera, el blando y el duro, lo que promete volver locos a los estrategas. Todas las miradas estaban puestas en tres nombres propios. Kimi Räikkönen, el hombre de hielo elegido para llenar los zapatos del Kaiser en Ferrari. Fernando Alonso, el bicampeón que llegaba a McLaren para seguir reinando. Y un novato británico llamado Lewis Hamilton, del que se hablaba maravillas pero que tenía todo por demostrar. El sábado de clasificación, Ferrari dio el primer golpe de autoridad. Kimi Räikkönen voló sobre el asfalto de Albert Park y se llevó la pole position con una facilidad que asustaba. Alonso logró meter su McLaren en la segunda plaza, y el joven Hamilton sorprendió al mundo clasificando cuarto en su primer fin de semana en la máxima categoría. El domingo, la tensión de la nueva era se sentía en el aire. En la largada, Kimi salió perfecto y empezó a construir una ventaja inalcanzable. Pero la verdadera sorpresa ocurrió justo detrás. En la primera curva, el novato Lewis Hamilton tuvo el descaro de adelantar por fuera a su propio compañero y bicampeón del mundo, Fernando Alonso, y al BMW de Kubica. Fue el momento en que el mundo entendió que ese chico no era un piloto normal. La carrera fue un monólogo absoluto de Ferrari. Kimi Räikkönen dominó de principio a fin, controlando los tiempos y cuidando la mecánica. El F2007 y el finlandés parecían hechos el uno para el otro. Kimi ni siquiera sudó. Simplemente desapareció en el horizonte. Por detrás, la batalla interna en McLaren empezaba a cocinarse. Alonso tuvo que tirar de experiencia y estrategia para superar a Hamilton durante la ronda de paradas en boxes y recuperar el segundo lugar. Lewis, lejos de cometer errores de novato, mantuvo un ritmo infernal y aseguró el tercer puesto. La bandera a cuadros cayó y Kimi Räikkönen hizo historia. Ganó en su debut con Ferrari, logrando pole, victoria y vuelta rápida. Un hat-trick para decir, aquí estoy yo. Alonso cruzó segundo, salvando los muebles para McLaren, y Lewis Hamilton completó el podio en tercer lugar, convirtiéndose en el primer piloto en subir al cajón en su carrera debut desde hacía más de una década. El campeonato arranca con Kimi líder con 10 puntos, seguido de Alonso con 8 y Hamilton con 6. En constructores, McLaren suma 14 puntos contra los 10 de Ferrari, gracias a tener a sus dos coches en el podio. Parece que Ferrari tiene el coche más rápido, pero McLaren tiene una alineación explosiva. Nos vamos al calor insoportable de Malasia, en el circuito de Sepang, donde la resistencia física y mecánica será la verdadera prueba. ¿Podrá Alonso responder al golpe de Kimi? Nos vemos en la próxima. Decían que Ferrari era invencible, pero en el infierno de Sepang, McLaren les dio una lección de humildad que nadie vio venir. Bienvenidos al Gran Premio de Malasia 2007. El calor es insoportable, la humedad asfixia y la guerra psicológica acaba de empezar. Ferrari llegaba como el gran favorito tras arrasar en Australia. Parecían de otro planeta. El sábado de clasificación, Felipe Massa confirmó las sospechas y clavó la pole position para los italianos. Fernando Alonso exprimió su McLaren para colarse segundo, rompiendo el 1-2 de Ferrari, mientras Kimi Räikkönen salía tercero y el novato Hamilton cuarto. Todo apuntaba a una victoria roja. Pero el domingo, en la largada, McLaren ejecutó una obra maestra de estrategia y agresividad. Al apagarse las luces, Fernando Alonso salió como un disparo y se comió a Massa en la primera curva para tomar el liderato. Pero lo más increíble pasó justo detrás. Lewis Hamilton, el chico nuevo, se lanzó por el interior con una frenada tardía espectacular y adelantó a los dos Ferrari en una sola maniobra genial, de cuarto a segundo en metros. McLaren pasaba de ser perseguidor a tener el 1-2 en la primera vuelta, dejando a Ferrari en shock. La carrera se convirtió en un drama para Felipe Massa. El brasileño tenía un coche teóricamente más rápido, pero estaba atrapado detrás de un Hamilton que se hacía ancho en cada curva. La frustración pudo más que la cabeza fría. En la vuelta 6, Massa ya no aguantó más. Intentó un adelantamiento desesperado y optimista por el exterior de la curva 4. Frenó demasiado tarde, perdió el control y se fue a la escapatoria de grava. Un error de impaciencia que le costó carísimo, cayendo al quinto lugar y regalándole la tranquilidad a los McLaren. Con los Ferrari neutralizados, Fernando Alonso dio una cátedra de ritmo. Se escapó en la punta, gestionando el motor y los neumáticos en un calor que derretía el asfalto. Era el Alonso de los grandes días, intocable y calculador. Hamilton, por su parte, demostró que no era un segundo piloto, cualquiera. Aguantó la presión de Kimi Räikkönen durante toda la carrera, incluso con el sistema de hidratación fallando. El finlandés intentó acercarse al final,
pero el novato no cometió ni un solo error. Alonso cruzó la meta para lograr su primera victoria con McLaren y la primera del equipo británico desde 2005. Fue la prueba definitiva de que el asturiano podía ganar con cualquier color. Hamilton completó un doblete de ensueño en segundo lugar y Kimi tuvo que conformarse con ser tercero. El golpe en el campeonato fue inmediato. Fernando Alonso toma el liderato del Mundial con 18 puntos. Kimi cae al segundo con 16 y Hamilton ya suma 14. En constructores, McLaren asalta la punta con 32 puntos frente a los 23 de Ferrari. La temporada ha dado un vuelco total. Ferrari tiene la velocidad, pero McLaren tiene la astucia. Nos vamos sin descanso al desierto de Sakir, al Gran Premio de Bahrein. ¿Podrá Massa recuperarse de su error o Hamilton seguirá sorprendiendo al mundo? Nos vemos en la arena. ¿Alguna vez has visto a 3 pilotos liderando el Mundial con exactamente los mismos puntos? Bienvenidos al Gran Premio de Bahrein 2007, donde ocurrió lo imposible. El ambiente en el paddock era irrespirable. La guerra fría entre Ferrari y McLaren había estallado fuera de la pista. Días antes, la FIA prohibió el famoso fondo plano flexible de Ferrari tras una queja de McLaren. Los de Woking acusaban a los italianos de hacer trampa. Los italianos juraban venganza en el asfalto. La presión estaba al máximo sobre un hombre, Felipe Massa. Tras su error en Malasia, la prensa italiana se lo quería comer vivo. Necesitaba ganar sí o sí para demostrar que podía pelear por el título y que el Ferrari seguía siendo legal y letal sin su truco aerodinámico. El sábado de clasificación, el brasileño respondió en la pista. Massa voló para llevarse la pole position, dejando claro que el F2007 seguía siendo una bestia. Pero la sorpresa estaba a su lado. Lewis Hamilton, el novato sensación, clasificó segundo, superando por primera vez a su compañero Fernando Alonso. En el garaje de McLaren, las caras eran largas. Alonso salía cuarto, y ya se empezaba a rumorear que el equipo británico estaba mimando demasiado a su joven promesa, en detrimento del bicampeón. El domingo, la carrera fue una prueba de fuego mental. En la largada, Massa no dudó. Salió perfecto, cerró la puerta a Hamilton y empezó a imponer un ritmo demoledor. Sabía que no podía fallar 2 veces seguidas. Lewis Hamilton intentó seguirle el paso, demostrando una madurez que no correspondía a su edad, pero ese día, el Ferrari de Massa era intocable en la punta. Sin embargo, el drama estaba un poco más atrás. Fernando Alonso sufría. El asturiano no encontraba ritmo, el coche no iba, y veía cómo los líderes se escapaban. La radio echaba humo. La imagen del día llegó cuando Nick Heidfeld, con su BMW Sauber, se atrevió a desafiar al campeón. En una maniobra brillante, Heidfeld adelantó a Alonso por fuera, dejándolo en un quinto puesto del que no podría salir. Fue la primera vez que veíamos a Fernando superado por pura velocidad, y las malas lenguas decían que el ambiente interno en McLaren le estaba pasando factura. Felipe Massa cruzó la meta para llevarse la victoria, un triunfo balsámico que cayó muchas bocas. Lewis Hamilton terminó segundo, haciendo historia pura. Se convertía en el primer piloto en lograr 3 podios en sus primeras 3 carreras. Kimi Räikkönen completó el podio en tercer lugar. Pero lo más increíble llegó al mirar la tabla del campeonato. El resultado nos dejó un escenario de película, algo nunca visto. 3 pilotos empatados en la cima del Mundial: Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton. Los 3 salían de Bahrein con exactamente 22 puntos cada uno. Un triple empate en el liderato que prometía una guerra civil absoluta, tanto en la pista como en los despachos. En constructores, McLaren mantenía la punta con 44 puntos frente a los 39 de Ferrari. La Fórmula 1 regresa a Europa con el Mundial más apretado y tóxico de todos los tiempos. La próxima parada es territorio hostil para todos, menos para uno: el Gran Premio de España en Barcelona. ¿Podrá Alonso romper el empate ante su gente? ¿O la guerra interna en McLaren terminará de explotar? Nos vemos en Montmeló. Montmeló era una olla a presión a punto de estallar. 140.000 almas pintadas de azul y amarillo esperaban ver a su ídolo romper el empate histórico y ponerse líder en solitario. Bienvenidos al Gran Premio de España, la casa de Fernando Alonso. Llegábamos con una situación inédita. Alonso, Hamilton y Räikkönen empatados a 22 puntos. Pero la tensión real estaba dentro de McLaren. Ron Dennis intentaba mantener la paz, pero ver al novato Hamilton al mismo nivel que al bicampeón estaba destrozando los nervios de Alonso. El sábado de clasificación, Ferrari aguó la fiesta. Felipe Massa, que venía encendido, le arrebató la pole position a Fernando por milésimas. Alonso saldría segundo, con Hamilton cuarto y Kimi tercero. La primera fila era una bomba de tiempo: Massa versus Alonso. El domingo la tensión se cortaba con un cuchillo. En la largada, Alonso sabía que tenía que arriesgar. Salió bien, se emparejó con Massa y llegaron a la primera curva rueda a rueda. Y ahí estalló la polémica. Fernando intentó pasar por fuera, una maniobra de altísimo riesgo. Felipe Massa, que no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro, mantuvo su línea. Los coches se tocaron.
El McLaren de Alonso salió disparado hacia la grava, perdiendo el control y cayendo varias posiciones. En la radio y en la prensa posterior, Alonso acusó a Massa de ser peligroso, diciendo que casi se matan. Massa simplemente dijo que eso eran carreras. La guerra estaba declarada. Mientras Alonso peleaba por volver a la pista con el coche lleno de polvo, Lewis Hamilton aprovechó el caos. El novato inglés se colocó segundo, silencioso y letal, y empezó a hacer su carrera perfecta de siempre. Para Ferrari, la carrera tuvo dos caras. Mientras Massa lideraba cómodo, el coche de Kimi Räikkönen dijo: «Basta». Un fallo eléctrico dejó al Iceman tirado a un lado de la pista, un golpe durísimo para sus aspiraciones al título. Alonso intentó remontar con furia ante su público, pero el daño ya estaba hecho. El ritmo de los líderes era inalcanzable. Felipe Massa cruzó la meta para ganar su segunda carrera consecutiva, reivindicándose como un candidato serio al título. Lewis Hamilton terminó segundo otra vez. 4 carreras, 4 podios. Una locura. Fernando Alonso rescató un tercer lugar que supo a poco. En el podio, las caras eran un poema. No había sonrisas, solo tensión. Pero el verdadero terremoto llegó al mirar la tabla general. Ese novato, ese chico del que todos dudaban al principio, acababa de hacer historia. Con este resultado, Lewis Hamilton se convertía en el líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en solitario. Hamilton 30 puntos, Alonso 28, Massa 27. En el Campeonato de Constructores, McLaren amplía su ventaja gracias al doble podio, sumando 58 puntos frente a los 49 de Ferrari, que pagó muy caro el abandono de Kimi. El alumno había superado al maestro en su propia casa. La alonsomanía estaba herida, y en McLaren ya no sabían cómo esconder que tenían un problema de 2 gallos en el mismo corral. Nos vamos al glamour y las calles estrechas de Mónaco, donde el talento del piloto cuenta más que el coche. ¿Podrá Alonso recuperar su trono? ¿O Hamilton dará el golpe definitivo en el Principado? Esto apenas comienza. Dicen que Mónaco es la joya de la corona, pero en 2007, las calles del Principado se convirtieron en el escenario de una guerra civil televisada. Bienvenidos al Gran Premio de Mónaco, donde el glamour esconde las puñaladas por la espalda. Llegábamos con Hamilton líder del Mundial, una situación que tenía a Fernando Alonso, el bicampeón reinante, con el orgullo herido. En McLaren, la tensión ya no se podía ocultar. Había 2 gallos y un solo corral. El sábado de clasificación, Fernando Alonso dio un golpe en la mesa. Logró la pole position con una vuelta magistral. Hamilton clasificó segundo, completando una primera fila toda plateada. Y Ferrari, un desastre absoluto. Kimi Räikkönen cometió un error en la Q2, rompió la suspensión contra el guardarraíl y quedó condenado a salir 16º. Felipe Massa clasificó tercero, pero sabía que los McLaren jugaban en otra liga en este circuito. El domingo, la carrera fue una humillación deportiva para el resto de la parrilla y un drama político para McLaren. Desde la largada, Alonso y Hamilton desaparecieron. Los McLaren MP4-22 volaban. Nadie podía seguirles el ritmo. Pero la verdadera batalla era interna. Hamilton, con ganas de demostrar que no era un segundón, empezó a recortar distancia a Alonso, tocando incluso los muros y besando las barreras en su persecución. Se sentía más rápido. Quería atacar. Sin embargo, desde el muro de boxes llegó la orden que detonó la bomba. Ron Dennis, temiendo un choque entre sus 2 pilotos que regalara la carrera, ordenó congelar las posiciones. Le dijeron a Hamilton que bajara el ritmo y escoltara a Alonso hasta la meta. Lewis obedeció, pero la rabia se sentía hasta en la transmisión. Fernando Alonso cruzó la meta para ganar su segundo Mónaco consecutivo, con 2 equipos distintos, una victoria dominante. Hamilton llegó segundo a menos de 5 segundos. ¿El tercero? Felipe Massa llegó a más de 1 minuto de distancia, una paliza histórica de McLaren a Ferrari. El resto de la parrilla terminó con una vuelta perdida. Pero el escándalo estalló en cuanto se bajaron de los coches. No hubo abrazos, no hubo sonrisas. En la rueda de prensa, un Lewis Hamilton, visiblemente molesto, soltó la frase que inició la guerra mediática. «Tengo el número 2 en mi coche y soy el segundo piloto». La FIA incluso abrió una investigación contra McLaren por supuestas órdenes de equipo ilegales, aunque al final no hubo sanción. Pero el daño estaba hecho. Hamilton se sentía traicionado, y Alonso sentía que el equipo no controlaba al novato. El resultado del campeonato nos deja otra vez con la boca abierta. Fernando Alonso y Lewis Hamilton vuelven a empatar en la cima, ahora con 38 puntos cada uno. Alonso recupera el liderato oficial por tener más victorias, 2 contra 0 de Lewis, pero la igualdad es total. Massa queda tercero con 33 puntos. En constructores, McLaren aplasta a la competencia con 76 puntos, dejando a Ferrari muy lejos con 56. La Fórmula 1 cruza el charco hacia Canadá, al circuito Gilles Villeneuve, un lugar donde las barreras están cerca y los frenos sufren. Con la relación entre Alonso y Hamilton totalmente rota y pública,
¿Qué pasará en Montreal? La guerra acaba de empezar.